Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a mi canal de Guaritzo López. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Guadalajara y bueno, el motivo de este video es porque nos invitaron a una inauguración de cabezas de cráneo. Pues nos hicieron esta invitación porque pues nos vieron que ya estamos muy activos en las redes sociales y entonces nos invitaron y pues yo con mucho gusto les dije que sí, pues porque también es parte, ¿no? Pues es parte de lo que yo trato de transmitir en estos videos que comparto, que suben en mi canal. Trato de resaltar como pues toda esta cultura, ¿no? Toda esta cultura tan bonita que es la cultura wixárika. Y bueno, ahorita pues en este museo, como ya les comentaba, pues están exhibiendo lo que son obras hechas a manos. En este caso pues son obras hechas por los artesanos wixárika, y pues algunos también mestizos, ¿no? De aquí de la zona de Guadalajara, pero la mayor parte de estas obras pues son de la cultura wixárika, ¿no? Entonces pues desde un principio a mí se me hizo interesante, importante, porque pues son pocas cosas que se ven acá en la ciudad y yo creo que esto es un espacio pues importante, ¿no? Yo creo que se debe de fomentar más estos espacios y pues nosotros vamos allá. La cita es a las 8. El día que grabo este video, o la fecha más bien, es hoy estamos a 21 de mayo. Seguramente cuando suba este video ya habrá pasado, ¿no? Esta inauguración que se va a llevar a cabo ahorita, pero pues igual ustedes lo pueden ver. Yo preguntaba y me comentaba que va a estar ahí hasta el 16 de junio, si no me equivoco. Pues es recomendable que vayan. Estamos, como les comentaba, aquí pues toda esta avenida es Chapultepec, es Andador Chapultepec, todo esto. Y entonces pues es muy fácil. De este andador está lo que es la glorieta de los niños héroes, lo pueden ver aquí al fondo. Está la glorieta de los niños héroes y atrás de ese glorieta, está el museo. Entonces ustedes ya estando aquí en el andador de Chapultepec pueden preguntar y pues ya la gente, pues los que conocen este lugar les van a decir, pues queda tal lugar, ¿no? Y pues así, como dice el dicho, pues preguntando se llega a Roma, ¿no? Entonces así es que pues invitadísimos. Espero me acompañen hasta el último de este video y ahorita les voy a mostrar pues lo que se está exhibiendo en este museo. Así es que estén al pendiente y quédense hasta el último video. ¿Sale? Ánimo pues. Y bueno amigos, ya llegamos en el museo. Bueno, ya estamos a punto de llegar. El museo está aquí, justo aquí. Se llama Raúl Anguiano, Cultura Raúl Anguiano, así se llama el museo. Como les comentaba, pues no está tan difícil de llegar. Como pueden ver, donde estábamos hace rato era por aquí más o menos. Y pues acá atrás está lo que es la glorieta de los niños héroes. Y nosotros vamos acá. Y entonces para ahorita pues a ver qué vemos, a ver qué nos espera en este museo. ¿Sale? Solo que ya ahorita se empieza a oscurecer porque ya son las 8:10. A ver si todavía se ve bien ahorita cuando grabemos o cuando tomemos foto. ¿Sale? Pero eso lo vamos a averiguar adentro.
amigos, ahorita nos encontramos al compañero Joel. Él es ¿de dónde eres? De San Andrés. Bueno, él es de San Andrés y pues ahorita está exhibiendo una obra. El que está acá atrás, pues lo podemos ver, es esta obra y pues la verdad está muy muy bonito, pero ahorita nos va a compartir él pues la experiencia, su experiencia, cómo se siente estar participando en este museo, ser parte de uno de las obras que se está representando aquí. Y pues adelante, Joel, a ver, platícanos de tu obra. Bueno, primeramente gracias por este proyecto que me invitaron, pues la verdad me siento orgulloso de estar aquí, de presentar mi arte que he hecho y pues estar representado como los tipos de maíz que tenemos, el azul, el amarillo, etcétera, pues, estar representando de ojos de Dios, gemelos, pues representa cada pueblo cada costumbre que está en pasado de nuestra cultura. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Joel. Muchísimas gracias, la verdad. Yo creo que esta es una de las obras que más me gustaron a mí en lo personal. Obviamente hay muchísimas obras pues que podemos ver alrededor también, pero yo creo que uno de todas las que están aquí, esta es la que más me gustó, porque como pueden apreciar, porque está muy detallado, muy laborioso. Este es con estambre, como lo pueden apreciar, es con estambre, como ya nos comentaba Joel, el que es pues el protagonista de esta obra. Pues aquí podemos apreciar lo que es el venado, la serpiente, ¿no? Las plantas que son malignas para nosotros la cultura guerrera, y acá los maíz y el águila. Bueno, tiene muchísimos elementos significativos para la cultura guerrera. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. Algo que les quieras decir a los jóvenes, seguidores del canal, ¿qué les quieras decir? Una palabra. No, pues la verdad estoy orgulloso pues quiero salir adelante, de estar haciendo mi arte, lo que quiero, pues seguir adelante, y les invito a mis lugar, a los mirros, pues hay que llevar nuestra costumbre, nuestro arte, pues gracias a ellos los que nos han dejado nuestros antepasados, y muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Pues tuvimos el honor de encontrarnos al compañero que es director de aquí del museo, y entonces pues nos va a platicar del motivo por el cual se está llevando esta exhibición de cráneos, Moute, en Huirrárica, y pues adelante. Muchas gracias, amigos de Guaritzi, bienvenidos aquí al Museo Raúl Anguiano. Yo soy Julio Herrera, soy, aparte del director del museo, soy el director interino de Cultura Guadalajara, y es un gusto para mí saludar a todo tu público. Sé que hay mucha gente que te ve, hay mucha gente que nos está viendo, por lo tanto, en este momento, a los cuales pues bueno, les mandamos un saludo muy fraternal. Bueno, esta exposición Guaritzi, fíjate que es un proyecto que ha estado
programado con mucha antelación. Es un proyecto que a nosotros nos interesa mucho porque forma parte también de estas visibilizaciones, estos objetivos que tiene el programa municipal de gobierno, el plan de desarrollo y obviamente bueno, los objetivos de cultura es el dar a conocer todas aquellas manifestaciones del arte, de los artistas y de todo aquello que tenga que ver con la cultura y obviamente los pueblos originarios, los pueblos del norte de Jalisco tienen una representación muy importante aquí en la ciudad de Guadalajara. Entonces para nosotros es importante esta exposición porque nos presenta un diálogo precisamente entre los conocimientos ancestrales, las técnicas, los procedimientos y los materiales contra la visión de los artistas urbanos, ¿no? Estamos hablando de 16 cráneos que intervienen artistas de origen wixárika, algunos de ellos viven aquí en las áreas urbanas, pero la mayor parte de ellos vive en el norte de Jalisco, en la sierra, ¿sí? Y estos 16 cráneos son contestados por otros 16 cráneos que son intervenidos por artistas urbanos, con materiales, técnicas y procedimientos muy diferentes, bueno, como lo podrán ver en las imágenes que les va a regalar aquí Guaritzi, y que bueno, es una importante exposición porque confronta los conocimientos tradicionales, confronta estas ideas estéticas, estos productos artísticos que muchas veces, bueno, son llamados artesanías, pero viéndola desde este plano, rebasan este límite y lo que vemos realmente son obras artísticas que los artesanos o los artistas wixárika, a través de su creatividad, de estos procesos, de estas técnicas que tienen, pues bueno, nos regalan unas excelentes obras de arte en realidad. Sí, es muy importante lo que nos comentas. Yo creo que pues hacen falta estos espacios, ¿no? Donde se exhiban pues realmente, porque existen obras que pues valen muchísimo, ¿no? Tienen muchísima cultura y yo creo que estos espacios es una área de oportunidad donde, como bien comentabas, pues se dan a conocer, se dan a visibilizar, ¿no? Porque pues no todo momento se cuenta con esta oportunidad y pues qué bueno que también pues ustedes tienen como este interés de otras culturas, de estas organizaciones o estos espacios. Y pues bien, como comentabas, no solamente pues, para los wixárika y tal, ¿no? Sino que pues también para aquellas personas que están en el centro de la zona metropolitana de Guadalajara, porque justamente es lo que estaba viendo hace unos momentos, que pues hay varias obras, no solamente obras intervenidas por Shakira, sino que otras obras también, ¿no? Yo creo que pues hace falta estos espacios y pues qué bueno que esto, creo que es la primera vez que veo esto y pues ojalá se siga promoviendo lo que es la cultura wixárika y pues muchísimas gracias, la verdad. Y pues solamente pues, me restaría otra pregunta, no sé hasta cuándo va a estar abierta o ya es último día hoy en esta inauguración. No, claro que no, mira, como te decía, es un proyecto que nosotros teníamos desde el año pasado. Te cuento que cuando llegó la pandemia nosotros estábamos desmontando la última exposición y esta se nos quedó a punto de montarnos, pero fue algo que circunstancialmente, bueno, nos trajo una mejoría, porque la verdad es que la calidad en la exposición y digamos la museografía fue mucho más depurada, ¿no? Entonces eso hace que, bueno, tú llegues y realmente la disfrutes. Y bueno, esa exposición, el museo está abierto ahorita para el público presencial de martes a viernes en un horario de 1 a 6 de la tarde. El acceso es gratuito, o sea, puedes venir con quien tú quieras, puedes venir con tu familia, puedes venir con amigos. Lo único que te pedimos para ingresar es que respetes los protocolos de salubridad que tenemos dispuestos aquí. Es que hay que cuidarnos todavía, está la pandemia presente, aunque algunos estén vacunados y tengan
ya alguna condición de anticuerpos, pues sí es importante seguirnos cuidando. Entonces también tenemos los sábados y los domingos un horario, pero ese es un poquito más familiar, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, ¿sí? Entonces esta exposición va a estar montada y expuesta hasta el domingo 13 de junio, o sea que todavía tienen un mes para venir, y se empezó a visitar desde antes, ¿no? Entonces, por favor, a todos los que puedan venir, no dejen la oportunidad, la verdad es que la van a disfrutar mucho. Este diálogo tan interesante que hay entre las culturas urbanas y los pueblos originarios, que además, pues bueno, con una riqueza artística y artesanal que verdaderamente, bueno, es un deleite. Ok, pues muchísimas gracias. Y pues ahí tienen las recomendaciones por la invitación. Entonces, muchísimas gracias y muchísimas gracias. Es un gusto de verdad estar contigo, Guaritzi. Gracias. Y bueno, amigos, apenas estamos saliendo del museo Raúl Anguiano, que se encuentra aquí a espaldas de nosotros. Y pues la verdad estuvo muy padre. La verdad los invito a que vengan. Las obras se van a estar exhibiendo hasta el 13 de junio, entonces todavía tienen la oportunidad de visitarlo. Para el que quiera venir, pues está muy fácil. Ya saben cómo llegar, como les comentaba hace rato. Y bueno, solamente pues desearles pues gracias por acompañarme durante todo este video. Y pues espero les haya gustado el video. Recuerden suscribirse a mi canal, darle me gusta, y pues también dejen sus comentarios aquí abajo, pues acerca, pues qué les gustaría, ¿no? ¿Qué les gustaría saber más? Y pues nada, muchísimas gracias. Te Anita en un nuevo video. Kane yani tokale me hale ke pemol mien ne kane yani tokale me hale ke pemol mien